volvamos al presente, porque hoy tocan varios temas. Oiga, que nuestra asamblea se ha convertido en una gallera con el permiso de los galleros. Bueno, una gallera se hablan cosas serias. No, hay gente muy seria. Sí, Una palabra de gallero es palabra de honor. Hay palabras. Y cuando usted apuesta allí y usted habla ahí, habla en serio. Habla en serio. Pero bueno, buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. No hay la menor duda que tendremos que hacer una reflexión de lo que está ocurriendo. Por accidente, y no fue porque fui profeso a eso, sino llegando a mi casa puse el canal y yo en una cosa de eso marqué el 96. Normalmente yo no veo los debates porque me deprimen. Entonces escuché casi todo el incidente que ocurrió entre la diputada Zulay Rodríguez. Zulay Rodríguez y el diputado panameñista Popio Varela. Y me puse a pensar, yo lo escuché completo, todo. ¿Hasta dónde nosotros vamos a seguir con este esquema de estar endilgándole a los demás acusaciones sin pruebas? Claro. Yo aquí tal, que se robó 100, 200, 300 millones. Si usted tiene alguna prueba de que alguien está cometiendo un delito ahí, denúncielo. Pero no se dan cuenta que los diputados, la institución que se llama Asamblea Nacional, se hace un daño terrible con esta discusión, porque esos no son los problemas que están en el debate nacional. No. En el debate nacional, mientras ellos estaban peleándose ahí, amanecimos con un incremento de la tarifa eléctrica, que va a tener un efecto en el incremento del costo de las cosas en Panamá. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué aumentó la tarifa eléctrica? Si hay tanta agua, las hidroeléctricas tienen agua, estamos generando, ¿cómo se llama?, con viento. ¿Por qué? ¿Por qué el aumento? No, el gobierno tiene que explicar a qué se debe este aumento. Pero además de eso, y simultáneo al incremento de las tarifas eléctricas, está pasando lo que le venía explicando. El incremento del costo de los combustibles. Mañana es en los últimos 30 días, el valor de la gasolina ha subido casi 40 centavos. Y usted espere que eso se va a incrementar porque el precio del barril de petróleo en las últimas semanas se ha incrementado un 60%. O sea, les dije que el año 17, desde el punto de vista económico, uno de los principales problemas que iba a tener era este efecto del incremento del precio del petróleo motivado por el acuerdo de la OPEC, que ha elevado el petróleo y lo seguirá elevando. Como consecuencia va a incrementar, y en Panamá el consumo de los combustibles nuestros es básicamente transporte público y transporte privado. Entonces usted va a tener un doble golpe. Aumento en el costo del combustible, porque estábamos acostumbrados al combustible barato. ¿Se acuerda cuando usted pagaba $3.80, casi $4? Bajamos casi a $1.79 el galón. Usted tenía ahorros casi de 80, no lo veía. Más de 1.600 millones de dólares se ahorró el que tenía carro, todo el sistema de transporte, por el bajo precio del petróleo. Bueno, eso se acabó. Mientras eso era dinero en el bolsillo. Suyo. Porque eso era cosa que usted se gastaba, y ahora usted va a comenzar a mirar que cada vez que va a poner la gasolina, porque no hay nada más. Yo fui director del IRRE. La gente se acuerda mal de uno, ¿no?, cuando va a pagar la tarifa. Bueno, más de uno, de la madre de uno. Sí, la madre de uno. Fíjese, yo era director. Mi mamá, cuando iba a pagar la tarifa, mi mamá vivía sola en una casa en Chitré y pagaba como $14. Cuando le aumentaba 15, 50, iba al IRRE y decía, ustedes son unos ladrones. La muchacha le decía, no, pero mire que su hijo es el director. ¿Qué? Ah, él también. También. ¿Por qué le explico esto? Porque uno siente el peso de esto cuando paga la tarifa. Exacto. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a los diputados que están en esta, porque las acusaciones que yo oí, las cosas que se decían, no hay ninguna prueba de nada de lo que se estaba diciendo ahí. Y creo que esa no es la realidad. Pero cuando uno se insulta así, uno abre el camino para que se comience a violar
la institucionalidad del país. ¿Qué ejemplo le damos nosotros? ¿Qué le podemos pedir nosotros a nuestros hijos, a la juventud que está en la delincuencia? Que sea mejor que nosotros, si nosotros somos peor que ellos, insultándonos, agrediéndonos verbalmente, intolerantes ante la decisión. Hombre, los diputados pueden diferir, tener posiciones diferentes. Usted y yo tenemos posiciones de miles de cosas diferentes y hablamos como seres, como gente decente. Pero no podemos estar endilgándonos acusaciones sin pruebas porque estamos destruyéndonos como nación. Pero además, como estaba ocurriendo esas dos cosas, el incremento de la tarifa eléctrica, y vi al director de la SEP haciendo una explicación un poco insulsa de lo que estaba diciendo, diciendo, no, esto es un aumento del 10%, es un aumentazo. Sí. No nos engañemos en eso. Y paralelo a lo que están estos dos temas, tenemos el problema de la seguridad, en donde ayer se comete un crimen violento en San Miguelito, donde padre e hijo son asesinados y la niña se tira encima de su padre y es asesinada allí. ¿No? Inmediatamente viene, no, que esto es un ajuste de cuenta, porque esa es la excusa, la violencia que nos está... Entonces el pueblo está estremecido por eso, el pueblo de San Miguelito, Colón estremecido. Y simultáneo a todo eso, hoy nos enfrentamos a un hecho trascendental en el sentido negativo. Inédito, que es el cierre del periódico La Estrella de Panamá y El Siglo. Porque a la medianoche, a las 12:01, si no se ha extendido, el permiso cierra. Y creo que ellos están preparados para cerrar. Ahí le estamos poniendo la última portada de La Estrella de Panamá. Mírenla porque será histórico. Todavía queda un hilo de esperanza. Tenue, pero queda. Y fíjense lo que le voy a decir. Y esto va dirigido al embajador de los Estados Unidos. Porque lo he visto en forma irrespetuosa actuar en esta crisis. Además, impulsando un sentimiento anti-norteamericano en nuestra nación que había sido dominado, había sido regulado por la relación nueva que tuvimos con respecto a la eliminación del enclave colonial que ese imperio estableció en el corazón de nuestra patria. Pero él está reviviendo la historia nuevamente y sacando a flote esas contradicciones que están históricas entre los Estados Unidos y la República de Panamá. Entonces, el embajador de los Estados Unidos desconoce que hay principios fundamentales en la Carta de Derechos de los Estados Unidos que reconoce la libertad de expresión como un elemento importante en las democracias del mundo. La primera enmienda de la Constitución. Y hay documentos del Departamento de Estado, de la cual él toma parte, como embajador de la República, de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, en la que se establece que es precisamente la libertad de expresión uno de los instrumentos más importantes para el fortalecimiento de ¿qué cosa? Del desarrollo de una democracia firme, del desarrollo de un sector privado firme, de la transparencia. Y esos son precisamente los que están cercenando. Cuando él mismo reconoce que no hay nada que ligue a estos dos, a esta empresa, con actividades ilícitas. Pero además de eso, mire lo que pasa. Y yo en eso vamos a estar pendientes todo en el día de hoy. Simultáneo a que se vence la licencia que ellos dicen que en una forma, ¿cómo que le dicen? Bondadosa, dadivosa, ¿no? Le dieron para que sobreviviera por 6 meses más. Se vence también la licencia de Sojomol. El 6 de enero se vence la licencia de Sojomol y todavía no se ha vendido a pesar de que ha sido traspasado. Y si no se renueva esa licencia, es probable que Sojomol no se venda. Porque ¿quién quiere comprar algo? Un problema. Que con un problemón que tiene. Pero además de eso, hay más de 178, 200 algo de millones de dólares que ese proyecto le debe a la banca nacional. Y más del 60% de las empresas ya están cerradas y obviamente a partir de hoy todo va a cerrar. Entonces ahora yo me pregunto. Y ya hay un requerimiento de la nueva junta directiva de
de esa empresa que se la quitaron al señor Walker. Y él firmó un fideicomiso, sí, se lo firmó obligado. Una pistola en la cabeza. Aquí no... Lo expropiaron. Esa es la verdad. Yo quiero ver si ahora los Estados Unidos, en aras de la libertad de empresarial, le otorga la extensión de la licencia a Soho Mall y no se lo otorga a la Estrella de Panamá y el Siglo. Yo guardo la esperanza como ciudadano panameño y amigo de los Estados Unidos, y fíjense que yo le he dicho que para mí nuestras relaciones con los Estados Unidos son estratégicas. Mi discrepancia con el embajador es porque yo tengo un absoluto desprecio por todo aquel que venga a humillar a mi patria. Desprecio lo que tengo por él, pero es por él. Pero tengo una gran admiración y respeto por los Estados Unidos y por los grandes amigos estadistas que tengo, amigos míos en los Estados Unidos. Pero por él, que viene aquí a burlarse del pueblo panameño, siento un absoluto desprecio. Eso es lo que yo siento por él. Yo quiero ver y aspiro, porque sería un elemento importante en rehacer las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, que hoy los Estados Unidos nos sorprenda favorablemente, sacando a la Estrella de Panamá de la lista de Clinton o extendiendo por un tiempo más largo la vida de la Estrella de Panamá mientras resolvemos este problema. Y que le den también una extensión a la licencia a Soho Mall para que nuestro sistema financiero no sufra los embates a los que hemos sido sometidos. Entonces he visto mucha discusión sobre la lista Clinton. Quisiera aclararles a ustedes qué es esto de la lista Clinton. La lista Clinton es una orden ejecutiva, porque mucha gente dice que es una ley. No, es una orden ejecutiva de los Estados Unidos firmada por el presidente Clinton, la orden ejecutiva 12.978. A ver, coja 7978, mamá. 78. Es una orden ejecutiva que firmó el presidente Clinton para enfrentar, fíjese que fue en el 95, no tiene que ver con las Torres Gemelas, tiene que ver tiene que ver con la primera ataque de las Torres Gemelas. Sí, pero la primera, pero tiene que ver más con el narcotráfico y el lavado de dinero. Y particularmente para crear un mecanismo administrativo que pudieran actuar bajo sospecha, no bajo certeza. Bajo certeza, claro. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pueden tomar una decisión administrativa y no tienen que probar. Es como cuando te quitan la visa, porque te la quitan y ellos no tienen que darle explicación a nadie. Pero después comienzan a ellos mismos a correr el rumor que te la quitaron por narcotraficante, pero no te dicen por qué te la quitaron. Y eso es un derecho de ellos. Yo no entro a discutir esas cosas. Pero esta es una orden ejecutiva del presidente Clinton que a lo largo de su existencia, hasta hoy, ha tenido gente que sí ha estado vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero, sí. Pero también hay multitud de gente que ha estado acusada y después se demostró que no tenía nada que ver con eso. Y hay gente que estuvo allí por equivocación, porque su nombre coincidía con otros nombres, porque esta es una decisión que se toma en función del nivel de inteligencia que estas agencias de la DEA, la CIA, acarran por ahí, que alguien le dijo, un soplón, qué sé yo, fulano, va montando toda una serie de evidencias que no requieren la rigurosidad de ir ante un fiscal, porque ante un fiscal tienen que presentar pruebas. Observen ustedes que el indictment que se le ha hecho al señor Walker, no a Abdul, a Nidal Walker, es un indictment sin mucho peso. Y ya uno de los implicados salió libre. Porque no existe ningún caso jurídico contra el señor Abdul Walker en los Estados Unidos. La razón por la que no existe es porque los Estados Unidos no cuentan con las pruebas para llevar esto a ese nivel. Tiene indicios de inteligencia, pero hay en el fondo más que nada una decisión de carácter geopolítico. Usted tómese el trabajo de mirar la lista. Los que están en esa lista se va a dar cuenta que la mayoría de la gente que está incluida o son guerrilleros o son ciudadanos de origen árabe. Usted vea. Pocos de otras nacionalidades, pero son este tipo de gente, obviamente vinculada con el narcotráfico, porque hay gente que sí está vinculada con el narcotráfico. Entonces, esta lista
que lo que hace es sancionar a compañías norteamericanas para que no tengan negocios con el nacional, a los que ellos incluyen en esa lista, es una lista antidemocrática. Ellos lo saben. Pero es que la ley patriota de los Estados Unidos violenta derechos de los Estados Unidos. Esto es una discusión que hay en el seno de los Estados Unidos. Entonces, esto aplicado en Panamá ha creado una situación tensa entre las relaciones entre el pueblo de Panamá y el pueblo de los Estados Unidos, y los dirigentes del gobierno de los Estados Unidos, porque no es pueblo contra pueblo. Entonces, aquí tenemos planteado un problema muy grave y que puede culminar con el cierre de un periódico histórico. Yo entiendo que un embajador con una formación militar no le importe tres pepinos la historia nuestra, pero yo le puedo decir al embajador, a mí me fascina la historia de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no es una democracia como la gente piensa. Los Estados Unidos vino a liberarse de la esclavitud con la guerra civil que encabezó el presidente Lincoln, utilizando, entre otras cosas, tropas negras. Los Estados Unidos, hasta el año 72, era una sociedad de racistas. Y yo entiendo que él no comprenda nuestra mente y crea que él aquí puede venir aquí y ser el procónsul. Lo entiendo. Lo que pasa es que yo personalmente lo rechazo. Entonces, yo pienso que hoy, Fernando, si usted mira todas estas cosas, y ayer la Asamblea discutía este tema, lo que me llamó la atención fue la falta de desprendimiento de quien inició todo este debate tan malsano, para no hacer aparte las discrepancias y centrarnos en brindarle el apoyo, porque fue en medio de la resolución en la que a la Asamblea le da el respaldo a la Estrella de Panamá, y respaldo que igual tiene del Senado de los Estados Unidos. Es que se da este debate tan perverso, tan sin sentido. Entonces yo por eso es que yo digo que mientras el país se polarice y Francia nos pide una negociación con la pistola en la cabeza. O sea, ese es el escenario que estamos teniendo, problemas internos, que son problemas que se dan en la sociedad panameña, y problemas internos que amenazan nuestro sistema. Hoy, mi solidaridad con la Estrella de Panamá y el Siglo. Hoy va a haber un acto a la tarde allá. Hay muchachos allí, periodistas, amigos, que están sufriendo lo que está ocurriendo. Y yo todavía guardo la esperanza de que el gobierno de los Estados Unidos actúe en las últimas horas que quedan. No solo para ver el problema de la Estrella de Panamá, sino para ver el problema de Sojomol. Si esto no se resuelve, entonces ¿cómo se va a vender Sojomol? ¿Qué vamos a hacer con los bancos? ¿Qué efecto vamos a tener contra este problema que genera una deuda de 173 millones que a bancos pequeños es mortal? Totalmente. Entonces, estamos ante una situación difícil. Yo voy a terminar la mañana de hoy diciéndoles a ustedes, nosotros debemos exigirle a nuestros diputados que nos respeten a nosotros. No que se respeten entre ellos, sino que nos respeten a nosotros. Nosotros queremos debates, nosotros queremos discrepancias, queremos que el gobierno defienda sus posiciones y la oposición defienda sus posiciones, pero lo hagan con respeto. Yo no necesito insultar a nadie para dar mi punto de vista. Si usted tiene alguna acusación que hacer contra algún ciudadano, hágala por las vías normales. Los diputados pueden decir cosas en la Asamblea que incluso están protegidas por el secreto parlamentario, ¿sabe? Eso no es un secreto, sino por ser parlamentario pueden hacer cosas sin que se sean juzgados por eso. La inmunidad parlamentaria. Sí, para eso nada más. Pero nosotros los ciudadanos no tenemos esa inmunidad. Cuando yo digo algo, yo soy responsable de lo que digo aquí. Y puedo ser demandado. Y no hay nada que me proteja. Pero si usted adopta ese lenguaje, siendo autoridad legislativa, usted me está impulsando a mí a usar ese lenguaje. Entonces, ¿qué clase de país vamos a tener? Un país de salvajes. Un país donde no importa el insulto, ni la procacidad,
no hay límites. Yo nunca había visto en una discusión en Panamá tan Sí, tan soez y tan... sí, tan burda, entonces como que si no lo fuera parecía una pelea de patio limoso. Además, allí no se insultan tanto. No. Entonces, porque no es uno, se va todo el sistema y se acusan y se tracusan. Y eso no le hace bien a nadie. Y yo le pido al presidente de la Asamblea que imponga el reglamento. Ustedes son un cuerpo colectivo y se están pegando un tiro en la cabeza, ni siquiera en el pie, en la cabeza, y si se liquidara el órgano legislativo solo y no pasara nada en Panamá, bueno, nos alegraríamos todos, pero la liquidación del órgano legislativo es la liquidación de la democracia. Y pues, aún con sus imperfecciones grandes que tiene, es mucho mejor que la anarquía o el totalitarismo llevado a su última expresión. Eso es mejor. Entonces yo les pido a ustedes responsabilidad y les reitero, hoy el pueblo panameño está pensando. Hoy me dijo un muchacho periodiquero, amigo mío, que me vende los periódicos, me los guarda todo cuidadosamente, me dice, Blandón, mañana no tenemos estrella del siglo. O sea que usted me va a tener que pagar menos. ¿Y qué vamos a hacer con que no tenemos ese periódico? Él preocupado por el periódico. Y hoy, cuando usted hace el sentir de la comunidad, la gente de la clase media está preocupada por el aumento de la gasolina. De la luz. Por el aumento de la luz, porque eso va a tener incremento en los costos de los alimentos. Está preocupado por el aumento de la inseguridad, estos asesinatos, el robo, lo que pasa en Colón, lo que pasa en Chitré, lo que pasa en David. Está preocupado por el tranque, por los problemas de agua. Tiene preocupaciones que ustedes tienen que entender que esas son las preocupaciones reales. Pero además, el país tiene preocupación con lo de Estrella de Panamá y lo de Soho Mall y lo que hicieron con Guaque, porque nosotros ahora mismo no sabemos para dónde va la nave. Y por eso yo le pedí al presidente que diera una orientación, no un día de logro. No hay duda de que los gobiernos todos construyen cosas buenas y hacen cosas malas. Pero a momentos como estos, de crisis global, que nos toca a nosotros, es cuando más se requiere de la preparación, de darle información al pueblo, de instruirlo. Pero si nuestros diputados invierten su tiempo en lo que yo vi anoche, entonces estamos marcando el terror. Y como si fuera poco, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, entra en un debate con un lenguaje y con unas acusaciones en medio de todo esto contra el propio secretario ejecutivo de su partido. Fíjense cómo nosotros, nuestros adversarios deben estar muertos de la risa. Este es un país fragmentado. Así nos van a dominar. No se engañen en eso. Y es por eso que debemos despertar. Y yo le pido a todos ustedes, mándenle telegrama, llámenlo, péndenle chat a todos sus diputados. Que se preparen, que hablen bien, que se deje de estar insultándose. Y que se fijen en los problemas que queremos ver. Nosotros tenemos pendiente una situación con el sector agropecuario y la Asamblea debe tomar algunas decisiones con respecto al sector agropecuario. Y debe tomar algunas decisiones sobre cómo vamos a hacer nosotros para enfrentar la pobreza. Entonces debatan sobre eso. No, ahora están como vino, esto es como la fiesta que hubo una pelea, ¿no? Entonces, ¿ustedes se acuerdan en el interior cuando familias se peleaban? Entonces hubo un muerto, entonces ese muerto, la otra familia mata al otro y así nos vamos. Los Pérez contra los Gutiérrez en la villa. Exactamente, y nos vamos ahí de muerto en muerto mientras el país se desangra. Entonces yo les digo, hagan un alto, no sean irresponsables y piensen en la gente. Yo estoy en contra de las acusaciones infundadas. Usted no nos encontrará aquí a nosotros diciendo que alguien se robó algo, si nosotros no sabemos por qué le vamos a decir. Sí. Entonces, por eso, y soy defensor del respeto de los derechos humanos. Por eso aquí hemos montado sistemáticamente una posición con respecto
a que sean liberados, ¿no? Fíjense que el juez de la causa del caso de no dice nada sobre la fianza. Este es el único país en donde usted va a poner una fianza para salir y los jueces no se reúnen, pues no la resuelven, y mientras tú estás preso. El caso de Jason Pastor y de Francolini. Entonces, meditemos un poco y no destruyamos la nación. Suficientes enemigos tenemos de afuera para nosotros mismos hacernos ni siquiera un harakiri, porque el harakiri tenía una intención, era un honor. Un honor. Nunca use esa palabra para gente que no usa el honor. El respeto es lo que debemos tener y la tolerancia política para discrepar. Podemos tener posiciones diametralmente opuestas. Lo que no podemos tener es irrespeto en las dos vías, porque eso es el caos. Así es.